se pueden emplear para utilizar e iniciar el estudio de la magnitud. El peso. La unidad de las medidas de peso es el gramo, y en el jardín se utiliza o es común que le preguntan a los niños qué pesa más, mediante una balanza que hacen con ayuda de los padres. El docente deberá presentar situaciones que impliquen que los niños sopesen objetos, es decir, que usen las manos. Por ejemplo, aquí en mi mano derecha puse una taparrosca y en mi mano izquierda un juguete para perro. Entonces los niños tienen que observar qué es lo que pesa más, y aunque es muy evidente para ellos, no lo es, porque apenas están iniciando la clasificación. También tienen que observar distintos tipos de balanza. En este caso, la que yo realicé es una balanza rústica. Bien. Reconozcan en la balanza los estados de equilibrio y desequilibrio, buscando formas de pasar de un estado a otro. En este ejemplo voy a poner un rollo de hilo y 2 frascos de medicina para ver cuál es el que pesa más y cuál menos. Aquí vemos que es evidente que el frasco de medicinas pesa más, entonces es lo que los niños tienen que captar. Otro ejemplo que podemos utilizar son las monedas. En el lado derecho voy a poner solo una y en el lado izquierdo voy a colocar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y podemos ver que la balanza cae evidentemente de un lado y es en el que tiene 5 monedas. Con esto estamos estimando el peso de 2 objetos y luego verificando lo anticipado. ¿Qué es la capacidad? Es la propiedad de un recipiente de poder contener cierta cantidad de alguna cosa hasta un límite determinado. Otra forma de llamar a la capacidad es volumen. Digamos que la capacidad es el volumen que ocupa un cuerpo en el espacio. ¿Qué características debe tener un recipiente para poder ser llenado? No se sale, no tiene orificios y no se tira su contenido. Una de las utilidades que se le da a la capacidad es que se puede medir la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto. Por ejemplo, la capacidad de una botella es la capacidad de líquido con la que podemos llenarla. La unidad principal para medir la capacidad de un objeto es el litro. La manera que se le puede enseñar a los niños de preescolar la capacidad es mediante actividades creativas con diversos ejemplos y objetos. Por ejemplo, una actividad que se le puede poner a los niños es que averigüen la capacidad de la jarra sirviendo su contenido en los vasos. Uno y 10. Ya comprobamos que la capacidad de la jarra equivale a 10 vasos. Otra actividad que sugiero para que los niños entiendan y comprendan qué objetos son óptimos para contener cierta cantidad de alguna cosa es la siguiente. Por ejemplo, los materiales que yo utilicé son una taza, un vaso, una tapa y una tijera, y arena, una cuchara. En esta veremos qué objetos son óptimos para contener la cantidad de arena necesaria. Ya vimos que el vaso sí puede contener la arena. Continuamos con las tijeras. Como podemos ver, las tijeras no son óptimas para contener la arena. Continuamos con la taza.
la taza sí puede contener la arena. Y finalmente, la tapa. Observar que la tapa sí contiene la arena. Otra actividad que sugiero para que los niños comprendan bien el tema de la capacidad es llenar 2 vasos de diferente tamaño y observar qué recipiente contiene más o menor cantidad. Y procederé a llenarlos. Para averiguar qué vaso contiene más, serviré su contenido en estos vasos y observaremos qué vaso contiene más. Uno, dos, tres. Con este vaso observamos que se llenan 3 vasos. Con este otro averiguaremos cuántos vasos se llenan y así observaremos qué vaso contiene más agua. Ahora, en base, podemos observar claramente que el vaso de mayor capacidad es este. La longitud, la temperatura y la velocidad son algunos ejemplos de magnitudes que los niños reconocen con facilidad en su entorno. Así también hay magnitudes como la de capacidad, la de superficie y la del tiempo, las cuales los niños necesitan comprenderlas y en base en esto poder clasificarlas y compararlas con situaciones de su vida escolar, social y familiar, ya que para los niños la percepción del tiempo es muy distinta a la de los adultos. En este caso, la magnitud del tiempo tiene un sentido abstracto. Quiere decir que los niños no pueden verla a simple vista. Por eso es necesario que los niños puedan comprenderla e incluso implementarla en sus actividades diarias para que puedan comparar esas magnitudes de tiempo que hay. Para que esto pueda lograrse, los niños necesitan aprenderse los números y poder identificarlos en un reloj y así poder percibir el paso del tiempo. La longitud es un concepto métrico con el cual se puede dar cuenta de las distancias. En líneas generales se emplea el término longitud para medir la distancia o el largo de las cosas. La longitud se mide comúnmente en metros y sus múltiplos y submúltiplos. Los más empleados cotidianamente son kilómetros, centímetros y milímetros. En educación preescolar podemos presentarle el concepto a los niños poniendo ejemplos básicos como el largo de las cosas. También podemos decirles que aprendan a identificar con los nombres cuál es el nombre más corto y cuál es el nombre más largo, para que ellos vayan adquiriendo una noción de lo que es la longitud.